¿Y si esa norma de cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, repetida durante generaciones como si fuera ley sagrada, nunca hubiera sido pensada para los motores que conducimos hoy? ¿Y si esa cifra nació en una época donde los lubricantes eran completamente distintos? Los motores funcionaban con carburador, las tolerancias eran más amplias y la tecnología simplemente no era la misma. Aquí es donde empieza la incomodidad, porque tal vez no estamos protegiendo más el motor. Tal vez estamos repitiendo un hábito viejo que ya no encaja con la realidad actual. Hoy vamos a desmontar esa creencia pieza por pieza. No con opiniones, no con marketing, sino con datos reales, pruebas controladas, análisis de laboratorio y motores abiertos sobre una mesa. Y lo que apareció dentro del motor después de recorrer más de 16.000 kilómetros sorprendió incluso a técnicos con décadas de experiencia. 1. ¿De dónde salió realmente la regla de los 5? Zero Slom. La famosa regla no nació de estudios modernos de durabilidad avanzada. Se popularizó a finales de los años 60 y principios de los 70. En aquel entonces, los aceites eran principalmente minerales. Tenían menos aditivos. Se degradaban rápido con el calor. La combustión era menos eficiente. Había más contaminación por combustible sin quemar. Los sistemas de filtrado eran básicos. Los motores carburados trabajaban con mezclas imprecisas. Había más residuos, más hollín y más contaminación interna. En ese contexto, cambiar el aceite cada pocos miles de kilómetros tenía sentido. Pero el problema es que la tecnología avanzó y la costumbre no. Hoy los aceites sintéticos modernos están formulados con bases mucho más estables. Paquetes de aditivos resistentes a la oxidación, al calor extremo y a la formación de ácidos. Sin embargo, el intervalo corto siguió vigente. ¿Coincidencia? No necesariamente. En muchos casos, el negocio del mantenimiento rápido depende de cambios frecuentes. No es conspiración, es modelo comercial. 2. El motor utilizado en la prueba. Para responder con seriedad, no basta con teorías. Se utilizó un motor moderno, común en calles y carreteras. 2. Cero turbo 4 cilindros. Inyección directa. Tolerancias ajustadas. Típico de sedanes y SUVs actuales. El protocolo fue estricto. Mismo vehículo, mismo conductor. Rutas similares. Mismo combustible. Mismo filtro. Mismo aceite sintético. 5W30 de marca reconocida. Se probaron 3 intervalos. Aproximadamente 5.000 kilómetros, cerca de 12.000 kilómetros, alrededor de 16. 0,4 kilómetros. En cada fase se realizaron análisis de viscosidad, medición de reserva alcalina, evaluación de acidez, detección de metales de desgaste, inspección interna de pistones, válvulas, cojinetes y galerías de aceite, sin patrocinadores, sin intereses ocultos. Solo una pregunta. ¿En qué punto extender el intervalo realmente empieza a afectar la protección? 3. Resultados con cambios cada 5.000 kilómetros. Empezamos por lo que muchos consideran seguro. Después de 5 ciclos completos, acumulando unos 25.000 kilómetros en ese patrón, los resultados fueron claros. Pérdida de viscosidad menor al 3%, aditivos con más del 80% de capacidad restante, metales de desgaste en niveles mínimos, motor internamente impecable. Todo perfecto. Pero apareció un detalle clave. El aceite todavía tenía mucha vida útil. La química estaba lejos del límite. Cambiarlo tan pronto no añadió protección real extra. Simplemente reemplazó un lubricante que aún podía trabajar mucho más. Es mantenimiento eficiente, pero económicamente exagerado. 4. El costo oculto del exceso de precaución. Hagamos números. Un vehículo que recorre 15.000 kilómetros al año durante 10 años suma 150.000 kilómetros. Si cambias cada 5.000 kilómetros, son 30 cambios. Multiplica eso por el costo promedio de aceite sintético
y filtro. La cifra se vuelve considerable. Pero no es solo dinero. También hablamos de litros y litros de aceite desechado, decenas de filtros en la basura, impacto ambiental innecesario. Todo para mantener un nivel de protección que podría alcanzarse con menos intervenciones. 5. Resultados con intervalos de 12.000 kilómetros. Aquí entramos en el terreno que muchos fabricantes modernos ya contemplan. Con el mismo motor y condiciones, el escenario cambió. Pero siguió siendo saludable. Resultados promedio. Pérdida de viscosidad cercana al 8%. Aditivos alrededor del 65% restantes. Aumento proporcional de metales de desgaste. Motor limpio, sin lodos. Oxidación dentro de límites aceptables. Lo importante es esto. El desgaste aumentó de forma proporcional a la distancia. No se disparó de forma acelerada. Después de múltiples ciclos y más de 60.000 kilómetros bajo este patrón, el interior del motor seguía en excelente estado. El aceite trabajó más, pero nunca cruzó el límite para el que fue diseñado. 6. ¿Por qué los 12.000 kilómetros resultaron ser el punto de equilibrio? Al analizar todos los datos, apareció un patrón claro. Alrededor de los 12.000 kilómetros, el aceite ya ha cumplido una buena parte de su función. Aún conserva margen de seguridad. No hay señales críticas de degradación. Ingenieros lo llaman zona óptima de uso. No es el extremo conservador. Tampoco es el límite riesgoso. Es equilibrio entre protección mecánica, costo razonable, impacto ambiental reducido. 7. ¿Y qué pasó a los 16.000 kilómetros? Aquí es donde muchos levantan la ceja. Los resultados mostraron pérdida de viscosidad entre 12% y 15%, aditivos cerca del 45% restante. Mayor presencia de metales de desgaste. Aparición de barniz leve en algunas superficies. El motor no estaba dañado, pero el aceite ya estaba claramente exigido. ¿Funciona? Sí, en condiciones ideales. ¿Hay margen de seguridad amplio? No tanto. 8. Cuando 16.000 kilómetros empieza a ser arriesgado, el problema no es una falla repentina. El problema es que la reserva de protección disminuye. En conducción mayormente en carretera, con temperatura estable, el aceite resiste mejor. Pero en uso severo, tráfico intenso, trayectos cortos, arranques en frío frecuentes, climas muy calurosos, polvo constante, la degradación se acelera. Y cuando está cerca del límite, cualquier factor extra pesa más. 9. Lo que revelaron los análisis de laboratorio. Al compilar todas las pruebas, la tendencia fue clara. Hasta aproximadamente 12.000 kilolitros, el aceite sintético moderno mantiene cerca del 90% de su capacidad protectora. Entre 12.000 y 16.000 kilómetros, esa protección cae hacia el 70%. Después de ese punto, la degradación deja de ser lineal y se acelera. Oxidación, contaminación y agotamiento de aditivos se combinan. Existe un punto de inflexión, y para aceites sintéticos convencionales, ese punto suele estar entre 13.000 y 16.000 kilómetros. 10. Comparación interna de los motores. Cuando se desmontaron los motores tras largos periodos en cada patrón, la diferencia fue visible. Motor con cambios cada 5.000 kilómetros, impecable. Motor con cambios alrededor de 12.000 kilómetros, prácticamente igual. Motor con cambios cerca de 16.000 kilómetros. Más barniz visible, depósitos ligeramente más oscuros. Nada catastrófico. Pero la diferencia entre 12.000 y 16.000 ya era perceptible. Entre 5.000 y 12.000, casi inexistente. 11. El verdadero ganador. Después de revisar datos, inspecciones y tendencias de desgaste, el intervalo que destacó fue claro. Ni el más corto, ni el más largo, el intermedio. Aproximadamente 12.000 kilómetros con aceite sintético de calidad ofreció. Protección máxima comprobada. Costos más inteligentes. Menor desperdicio. Desgaste interno prácticamente idéntico al intervalo corto. Protege igual.
gastando menos. 12. Lo que dicen los fabricantes, entre líneas. Si lees con atención el manual de tu vehículo, notarás algo. Los intervalos cambian según el tipo de uso. Condiciones severas, intervalos más cortos, uso normal, intervalos más amplios. El problema es que muchos talleres recomiendan el intervalo más corto para todos. No es exactamente mentira, es exceso de cautela, que también sostiene ingresos frecuentes. 13. El uso real cambia todo. Si tu coche recorre trayectos muy cortos, no alcanza temperatura óptima, vive en tráfico constante, opera en calor extremo, reducir el intervalo puede tener sentido, pero si tu conducción es mayormente en carretera, con trayectos largos y estables, el aceite trabaja en condiciones ideales. Y ahí, el intervalo intermedio es totalmente defendible. No existe un número mágico. Existe contexto. 14. ¿Qué aceite elegir? Resumen práctico. Aceite mineral. Motores antiguos y cambios cortos. Semisintético. Uso mixto o condiciones severas. Sintético de calidad. Motores modernos y posibilidad de intervalos más largos. Pero el lubricante correcto debe combinarse con el tipo de uso real del vehículo. 15. Lo que dicen los mecánicos fuera de cámara. Cuando se consultó a mecánicos con décadas de experiencia, la respuesta fue sorprendentemente uniforme. Ninguno cambia aceite sintético cada 0,3 en su propio coche. La mayoría se mueve en el rango intermedio. Algunos incluso lo extienden cuando el uso es mayormente en carretera. Los motores que realmente sufren problemas no son los que siguen un intervalo equilibrado. Son los que usan aceite de baja calidad, circulan con nivel bajo, ignoran cambios por demasiado tiempo. Reflexión final. El motor no entiende de tradiciones, no entiende de costumbres heredadas, no entiende de marketing. Responde a calidad del aceite, estado de los aditivos, nivel de contaminación interna. Cambios demasiado cortos con aceite sintético moderno aumentan el gasto sin aportar protección real adicional. Intervalos demasiado largos reducen el margen de seguridad. El equilibrio ofrece máxima protección, menor desperdicio y salud comprobada a largo plazo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cada cuánto estás cambiando el aceite? ¿Y por qué? Porque el error más común no es retrasar ligeramente el cambio, es gastar dinero reemplazando un aceite que todavía tenía mucha vida útil por delante.